descripción que da de él, que era un hombre valeroso y por lo tanto habían cosas en él que quizás eran contrarias a lo que podríamos decir el tipo de persona que busca a Dios. Era una persona que era autosuficiente, por decirlo de alguna manera. Era una persona que tenía un cargo que le hacía importante y le hacía de renombre, tanto así que era de buen mirar ante el rey. El rey de Siria dice que le tenía en gran estima por cuanto había dado libertad, ¿cierto?, a Siria. Entonces, por lo tanto, era un hombre que no tenía ninguna necesidad, por decirlo de alguna manera. Y si hubiese querido conseguir algo a través de la política o a través de alguna franquicia, por decirlo de alguna manera, lo hubiese podido conseguir porque tenía todo para poder hacerlo, tenía los contactos, ¿cierto? Como diríamos hoy en día, pero había algo en él que no podía conseguir y era la salud, ¿cierto? Y muchas veces cuántas cosas hay en nuestra vida que quisiéramos alcanzar y se nos dificulta porque no están a nuestro alcance ni tenemos tampoco la forma de poder lograrlo, ¿cierto? A través de alguien que nos dé una mano. Entonces, para nosotros está siempre latente la opción de acercarnos a Dios para conseguir aquello que necesitamos. Eh, Aquí dice la historia esta que relata en el libro de Reyes que Naamán, ¿cierto? Al saber que él tiene lepra, tiene que haber estado preocupado. O sea, alguien que se enteraba que tenía lepra sabía cuáles eran los procesos. En algún momento iba a ser apartado, iba a quedar solo, y no le iba a servir de nada todo lo que había alcanzado. Todo lo que tenía ya no le iba a servir de nada porque así era la gente apartada, ¿cierto? Porque la lepra era un proceso de muerte en vida en el que la persona iba muriendo y se iba su carne pudriendo. De ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, la palabra que dice que somos como trapos de inmundicia, y los trapos de inmundicia era los trapos con los que envolvían a los que estaban enfermos de la lepra para que esto no fuese tan rápido y no fuesen cayendo los pedazos de carne, por decirlo de alguna manera, cuando se estaba pudriendo en vida la persona. Es algo como medio complicado de explicar, ¿cierto? Y imaginarlo, el proceso que vivía la persona. O sea, trate de ponerse en el lugar de esta persona que a pesar de que tenía todo, estaba perdiendo también todo al mismo tiempo. Era espectador en primera fila de la debacle que se había venido a su vida. Cuando ya no había esperanza, dice que aquella joven que él había tomado cautiva para servir en su casa le da la única opción que había escuchado hasta ese momento, que era presentarse, ¿cierto?, ante el profeta que había en Israel. Y dice que él va y le cuenta esto que había oído, ¿cierto?, al rey de Siria, y el rey de Siria dice que envía cartas al rey de Israel para que sane, ¿cierto?, eh, al general sirio este, ¿cierto?, a Naamán. Y a veces nosotros vemos que se dice hoy en día, yo no lo he escuchado acá por lo menos, no sé si así o no, pero a mí me nace una pregunta cuando dicen las personas, decrete lo que se va a hacer. Para poder hacer un decreto tengo que tener autoridad, tengo que ser una ley que esté por sobre otros, ¿cierto? O sea, un presidente puede generar un decreto, puede hacer un decreto, ¿cierto? En este caso de salud, en este caso, ¿cierto? Un decreto de salud, pero no para sanar a alguien en específico, sino que si hay una enfermedad, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, en nuestro país, ¿cierto? Él lo que puede hacer es un decreto para inyectar más fondos al Ministerio de Salud para que puedan enfrentar, ¿cierto?, esto que está sucediendo. Pero no puede el presidente de la República hacer un decreto para que sean sanadas las personas, eso es imposible. ¿Cierto? Y entonces cuando yo escucho eso de yo decreto, es como muy complicado de poder decir que yo pueda decretar algo, ¿cierto? Dios puede decretar muchas cosas y decir con respecto al hombre. Entonces, imagínese usted al rey de Israel ahí, que el rey de Siria le decía, mira, que te mando aquí yo a Naamán para que le sanes de su lepra. Entonces él lo primero que hace es asustarse porque dice, él busca contra mí excusa para poder hacerme guerra, ¿cierto? Y tenía en cierta forma razón, pues, o sea, si a mí me llegan a decir una cosa así, yo digo, pero ¿dónde, cómo yo voy a poder
hacer que una persona sea sana si yo no tengo esos atributos para poder hacerlo? Dios tiene, ¿cierto?, esos atributos, ¿cierto? Entonces, Amén. Gloria a Dios. dentro de su omnisciencia y omnipresencia, ¿cierto? Él sabía toda esta historia antes que Naamán, antes que a él le sucediera. Y Naamán es el reflejo, ¿cierto?, de nosotros, por decirlo, de los gentiles. Como le decía, Naamán era un general sirio que no pertenecía al pueblo de Dios. Tenía cautivo, como le dije, a una israelita en su hogar. Entonces, no era que se estaba ganando los favores de parte de Dios, sino que, por decirlo de alguna manera, estaba como en el lado opuesto. Pero Dios ya estaba mostrando su misericordia para este varón que era ajeno, ¿cierto?, por algún propósito que había en él para más adelante, quizás, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo, ¿cierto?, la escritura dice versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Cierto? Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cierto? Entonces viene la respuesta de parte de Dios cuando nosotros estamos en la máxima aflicción, ¿cierto? Cuando decimos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Y no encontramos salida, ¿cierto?, a la dificultad que se ha presentado. A veces es una enfermedad, otras veces es un problema, un conflicto, otras veces es un hijo, ¿cierto?, que quizás se nos hace difícil su crianza, y tantas cosas que pueden haber en la vida, ¿cierto?, de la persona que a veces nos quitan la libertad de poder alabar y bendecir el nombre de Dios, porque ese problema enfocamos todas nuestras fuerzas y muchas veces no tenemos la respuesta para poder salir de la dificultad que se nos está presentando. No porque no queramos hacerlo, sino porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, en este cuadro se encuentra, ¿cierto?, Naamán. Él quiere sanar de esa lepra, le dan una opción y él la toma. Él parte camino hacia el profeta, ¿cierto? Se presenta delante de él, pero él va con una visión totalmente distinta de la que nosotros nos presentaríamos, ¿cierto? O sea, alguien que ya conoce el Evangelio, alguien que ya conoce acerca de Dios, acerca de su poder y su deidad, iría con una prestancia distinta a presentarse delante del profeta, ¿cierto? Entonces iría uno sumiso, humilde, pero como él estaba acostumbrado a ser recibido, por decirlo de alguna manera, con pompas, así como se reciben hoy en día. No sé si alguien ha visitado alguna vez un regimiento, se reciben con todos los honores correspondientes según el grado que tengan, ¿cierto? Entonces él esperaba algo similar. Entonces, si nosotros vamos un poquito más adelante y nos encontramos otra vez, ¿cierto?, con Naamán, dice, y vino Naamán con sus caballos, en el versículo 9, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Entonces dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿Cierto? Él ya tenía todo un protocolo pensado en su mente, en su corazón, de cómo debían tratarle a él y cómo debía proceder, ¿cierto?, para traer la sanidad a su vida. En ningún momento pasó por su mente el esperar qué es lo que iba a hacer el profeta o qué es lo que iba a hacer Dios para traer sanidad a su vida. Y muchas veces nosotros actuamos igual que Naamán. Queremos nosotros imponerle a Dios cuál es la solución correcta para nuestra vida.
Y a veces nosotros pasamos, ¿cierto?, por dificultades mayores en la que quisiéramos que la solución viniera pronto porque quizás el problema y la dificultad nos ahoga. Muchas veces nos faltan fuerzas para poder seguir adelante. Muchas veces quisiéramos desmayar y es solo la voluntad de Dios, solo la fuerza de Dios que nos vuelve a levantar y nos da un día más. Yo he pasado por dificultades en que he llegado a decir, Señor, solo un día más, ayúdame un día más, porque las fuerzas se acaban. A veces la esperanza empieza a agotarse y entonces es cuando uno pide, Señor, renueva mis fuerzas, renueve mi esperanza, que mi fe no se pierda, ¿cierto? Así como clamaban estos hombres, ¿cierto? Que nos dan muestra de gran valor, ¿cierto? Como es Job, ¿cierto? Que decía que aunque él muriera y su cuerpo fuese deshecho, con sus ojos vería a Dios. Imagínense la fortaleza que tenía a pesar de la dificultad que estaba viviendo. Quizás a nosotros nos falta mucho todavía para llegar a esa estatura, pero estamos en ese camino y Naamán estaba transitando ese camino a pesar de que no era del pueblo de Israel, a pesar de que no estaba, ¿cierto?, en ninguna de las tribus, ¿cierto?, que estaban apartadas para Dios, pero Dios lo había apartado de entre el mundo para glorificarse en él, para dar testimonio acerca de él a los que estaban, a los que le rodeaban, ¿cierto? Aquellos que estaban cercanos a él, ¿cierto? Los que peleaban y iban a la batalla con él, sabían lo que le sucedía a Naamán, a su general. Por lo tanto, los primeros que iban a ver el cambio eran aquellos que le acompañaban. Y ellos iban a testificar, ¿cierto?, a otros, y así es como sucede, ¿cierto?, como uno testifica acerca de las cosas. Entonces dice que Naamán se va enojado y dice, Abana, versículo 12 dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Entonces muchas veces nosotros también nos enojamos cuando no vemos, ¿cierto?, la respuesta que esperábamos o no se da en el tiempo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Muchas veces yo cuando escucho al hermano David de repente contar su experiencia, yo estoy pasando por algo similar. La diferencia es que yo lo estoy pasando recién. Entonces, de repente quisiera ver una luz, de repente quisiera ver una solución y no la veo. Y yo creo que él debe saber cómo es, ¿cierto?, este proceso de cuando un creyente se separa, porque no es igual que cuando una persona en el mundo se separa, no es la misma, no sucede de igual forma. Entonces, hay días en que uno está mejor y otros días en que la tristeza lo embarga. Hay distintas situaciones que se viven dentro de este proceso. Y este hombre, ¿cierto?, llamado Naamán, tiene que vivir un proceso de transformación en su interior. ¿Por qué? Porque este hombre que estaba lleno de condecoraciones, de fuerza por fuera, ¿cierto?, lo que había ganado quizás a pulso, ¿cierto?, no es que él no lo mereciera el reconocimiento que tenía, lo merecía. Decía que era hombre de gran valor, ¿cierto?, y si era un luchador, un guerrero, cualquier cosa que le dijeran, ¿cierto?, como le dicen después sus consejeros, ¿cierto?, cuando viene. Por eso es bueno tener buenos amigos que le digan qué es lo que hay que hacer, ¿cierto?, cuando viene la dificultad, pero no como dicen por ahí, sobarle el lomo, sino decirle lo correcto, cuál es el camino correcto. Entonces, cuando uno da el consejo adecuado, cuando uno da el consejo que viene de parte de Dios, ese consejo quizás no nos va a gustar de primera, no lo vamos a encontrar dulce, a lo mejor hasta amargo lo vamos a encontrar, pero dice que al final va a ser dulce como la palabra, ¿cierto?, de Dios. Entonces, dice que los criados de él, dice, se le acercaron, versículo 13, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cierto? Entonces, si el profeta le hubiese dicho, mira, ve y conquista tal comarca, y la pones a nombre, no sé, de nuestro Dios, o en nombre de nuestro Dios, conquístala, y después Dios te va a sanar, él lo hubiese hecho porque esa era su labor. Eso era lo que para lo mejor que él podía hacer, ¿cierto? Estaba preparado para la guerra, para la batalla. Eso era su razón de vivir, ¿cierto? Ganar batallas. Entonces, cuando le dicen algo tan simple como, mira, sumérgete en el río, entonces, y le dicen, y hazlo 7 veces, entonces
para este hombre era como difícil. ¿Por qué me voy a meter a un río que ni siquiera es tan bonito, que ni siquiera es tan limpio? Cuando donde yo vivo, hay ríos que son limpios y son buenos. ¿Por qué acaso no me puede sanar en los ríos de allá también? Entonces, dice el profeta, Padre mío, dicen los jóvenes criados, dice, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, era algo tan fácil de hacer. Lávate y serás limpio. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Cierto? Es como lo que le sucede al rey de Babilonia, ¿cierto? Cuando pasa todo un proceso hasta que al final reconoce que el único Dios verdadero era el Dios de Israel, ¿cierto? Y así también le sucede a Naamán. O sea, aquí él pudo, al ver el resultado, pudo deponer todo lo que traía, ¿cierto? Dejar de lado todas aquellas condecoraciones y su escudo y sus protecciones que traía, pudo dejarlas de lado porque ya no las necesitaba. Ya había conocido a alguien superior a él. Y cuando uno conoce a alguien que es superior a él, con mayor razón el que estaba acostumbrado a los grados y a los rangos, entonces él se sumía, él entonces se bajaba, él entonces ya no era el general, había otro que estaba por sobre él. Y él entendió eso, ¿cierto? ¿Cuántas veces a nosotros nos cuesta poder entender el que hay alguien que está por sobre nosotros, el cual conoce, ¿cierto?, nuestro levantarnos, nuestro despertar, nuestro dormir, nuestro caminar, ¿cierto? Y cuando nosotros ponemos las cosas en sus manos, entonces Él puede obrar, pero nos falta a veces el poder hacerlo, el poder ejecutar esta simple, ¿cierto?, esta simple función, por decirlo de alguna manera, la de disponer las cosas en sus manos, ¿cierto? Y el decir, obre Señor, y yo haré conforme a lo que usted me mande, ¿cierto? Dice, versículo 15, dice, ya habíamos leído una parte, dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a su siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal. O sea, él iba a tener que postrarse ante el Dios que tenían ellos por causa de que él acompañaba al rey, ¿cierto? Pero en su corazón ya no iba a estar ese Dios, sino que iba a estar el Dios de Israel. Amén. Dice, entonces vamos a avanzar un poco más adelante, dice que después se fue, ¿cierto? El profeta no recibió ninguna recompensa porque dice que no era el tiempo. Hay veces en que Dios le decía que tomaran, ¿cierto?, de lo que ellos recibían cuando iban a conquistar, ¿cierto?, cuando el pueblo de Israel iba y conquistaba otros lugares. A veces les decía que tomaran las cosas y otras veces les decía que no tomaran nada, ¿cierto? Entonces ahí estaba la obediencia del pueblo en cuanto a la recompensa que ellos recibían. Pero aquí dice que Jaycee, el criado de él, dice que pensó él, dijo, ¿cómo es posible que se dejen estas cosas, tanto ofrecimiento que hay de cosas buenas, ¿cierto? Y dice que él partió detrás de este hombre de Naamán y le pidió, ¿cierto?, con una mentira. Dice, versículo 22, y le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes, de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entonces ahí vemos que Naamán no le da uno, sino que le da 2 talentos de plata
y manda y más los vestidos y dice que lo manda de vuelta con unos criados al criado de Naamán. Pero dice después en el versículo 26, entonces le dijo, perdón, versículo 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor Eliseo y le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, tu siervo no ha salido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Entonces, la palabra para esta noche es acerca de la obediencia, ¿cierto? El Gehazi, mire, tenemos por un lado, ¿cierto? Que Naamán, a pesar de su primera aparición, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, en esta escena, en donde él sabía quién era y a las costumbres que él tenía, pero supo en un momento adecuado cambiar de posición y buscó, ¿cierto?, el quedarse bajo la protección de Dios, sumirse, humillarse, por decirlo de alguna forma, ante el poder de Dios. Pero por otro lado dice que Gehazi, que era el criado, ¿cierto?, del profeta, no supo entender esto y él fue detrás de las riquezas que muchas veces nos ofrecen. Y a veces en la vida del creyente sucede de igual manera. A veces nos dicen, ore por determinada cosa, ¿cierto? A veces dicen, ore por un familiar que tengo enfermo. Y el familiar se sana, Dios lo sana, ¿cierto? Hace la obra, y vienen a darle una recompensa a usted por lo que se ha hecho, por lo que ha hecho Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué a veces no es bueno recibir lo que se nos está ofreciendo? Porque la persona, al entregarle a usted un presente, un regalo, dice, bueno, mi deuda aquí está saldada, pero si yo no recibo lo que me está ofreciendo, entonces sabe él que la deuda está pendiente, pero no es conmigo, sino que es con Dios. Entonces aquí, de esa manera es como sucede. Naamán, a lo mejor si hubiese podido, si el profeta le hubiese recibido todos los presentes, que eran muchos, era de gran valor, el profeta hubiese dicho, bien, aquí está saldado. O sea, yo fui sano, pero todos los presentes que le traje también era de gran valor. Había gran cantidad de mi riqueza puesta en los presentes que traje. Y es por eso que el profeta no aceptó, ¿cierto? No era tiempo de recibir, sino que había algo más grande, que era que este hombre, Naamán, recibiera a Dios en su vida y en su corazón, ¿cierto? Y así fue como fue hecho. Pero por el otro lado, ¿cierto? Gehazi no pudo entender esto que estaba sucediendo frente a sus ojos y por el contrario, ¿cierto? Se apartó. O sea, aquello que estaba en su corazón no le acercó a Dios, sino que lo apartó. Aquella necesidad quizás que había, aquella necesidad que a lo mejor en un momento determinado iba a ser suplida, ¿cierto? Le jugó en contra y se dejó llevar por las riquezas del momento, por lo que se estaba ofreciendo en ese momento. Sabía que una vez que este hombre avanzara ya no lo iba a poder alcanzar. Entonces él lo que hace es correr tras lo que se estaba ofreciendo en el momento. Y muchas veces en nuestra vida sucede de la misma manera. A veces nosotros corremos tras aquel brillo que se levanta por el momento, pero no vemos la gloria de Dios que va a ser en el tiempo eterno, ¿cierto? Sufrimos, ¿cierto?, en esta vida que tiene un periodo de tiempo cada uno de nosotros que no sabemos, ¿cierto? Dice que 70 años en la vida del hombre y 80 en los más robustos. Entonces, por lo tanto, sabemos que hay un límite de tiempo, no sabemos cuánto tiempo vamos a ocupar nosotros en esta línea de tiempo, pero Dios sí conoce. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros y sabe hasta dónde nos va a dar vida. Y mientras nosotros tengamos vida, debemos ponerla, ¿cierto?, al servicio de nuestro Dios para seguir trayendo, ¿cierto?, almas al conocimiento, ¿cierto?, que esa es la labor del creyente. Entonces esta sería la palabra para esta tarde, que el Señor nos ayude a poder entender que para poder recibir, ¿cierto?, aquello que muchas veces anhelamos en nuestra vida, lo primero que debemos hacer es presentarnos en forma humilde ante Dios.
Y lo Amén. primero que hay que hacer es presentarse ante Dios, presentarnos ante Dios de manera humilde, Así, ¿cierto? Y buscar de Dios y su justicia, dice, y lo demás será añadido. Para el Señor añadido. que vive, para Él sea la honra y la gloria, y el de mí tenga su misericordia. Hermoso mensaje hoy día. Muy hermoso mensaje. Gracias, mi hermana. Dios sea la gloria. Gracias, Señor, por su palabra. ¿Va a orar por la palabra, mi hermano? Amén. Oremos.